Hola amigos, muy buenas noches. Hoy os voy a hablar del ser, del personaje más misterioso que aparece en la Biblia. Solo aparece 2 o 4 veces. Al final lo veremos. Voy a hablaros de Melquisedec, capítulo primero. Los que me seguís ya habéis visto, pues por decirlo de alguna manera, la presentación o la primera o el prólogo, pero que es realmente el principio de este escrito. Sobre el personaje de Melquisedec se desconoce absolutamente todo, y cuando digo todo es todo. Como vosotros sabéis, los que me seguís y los que pasáis por aquí y veis lo que hago, por cierto, 46.000 personas, más de 46.000 personas han pasado por este canal y nos han visto. Y de suscriptores no sé cuántos estamos, pero estamos rozando los 250 y si no hemos pasado los 250 es porque ayer eché a 2 o 3 maleducados que había por aquí. Como vosotros sabéis, comentario antes de comenzar esto, pues aquí insultos, tonterías y chorradas no se admiten. Así que entró uno muy burro y un maleducado de mucho cuidado. Bueno, yo lo mandé directamente a la mierda. No me, yo también sé insultar, obviamente. Sé insultar. También lo insulté. Le llamé de todo menos guapo. Me acordé de su santa madre. Y lo eché. Lo tuve un ratito ahí para que tuviera tiempo de llamarlo, de que lo pudiera leer. Y se lo dije. Vas a estar todo el rato aquí, pero esta noche, antes de esta noche, pues vas, te vas fuera. Y así que lo lea la gente, cosas de estas. Incluso, pues como mi memoria como es, le dije a un amigo mío, suscriptor, que yo considero amigo, que me hiciera memoria, que me lo recordara. Bien, ya está fuera y ya está. Pues nada, mirad, ayer vino el sacerdote, el cura, pues como todos los martes, a visitarme, estuvo aquí pues 1 hora y media o 2 horas y estuvimos hablando sobre muchas cosas y yo le pregunté por Melquisedec y él me comentó que no sé si lo estoy citando bien, cada cosa lo que sea, que cuando son nombrados sacerdotes ellos tienen, hacen una oración a Melquisedec, al Eterno. Bien, los que visteis el prólogo, por llamarlo de alguna manera, la primera parte, porque realmente la primera parte es esta, pero que es la continuación, esto es algo que alguien escribió. Porque a mí el sacerdote me dijo que sobre Melquisedec no hay nada. No hay ningún evangelio, no hay ningún libro, no hay nada. Y yo les comenté que el problema que tenía la Iglesia Católica, los debates que habían sobre quién era este personaje, este misterioso personaje, sacerdote, ante el cual el propio Abraham no era judío, Melquisedec no era judío, era sacerdote y era inmortal. No se conocía su árbol genealógico
no se sabía de dónde venía. Pasaron generaciones y generaciones y Melquisedec seguía viviendo, era inmortal. Pues bien, es un motivo de estudio tremendo y sobre todo un motivo teológico de primer orden, donde hay una serie, las mentes más privilegiadas de la teología, pues están rompiendo pues la mente y el entendimiento. La verdad es que esto es muy grande, muy superior, que sobrepasa a todos, investigadores, científicos, eh, y por supuesto toda la tropa de los ovnis, de los ufólogos y de las cosas extrañas también están ahí. Bien, yo esto lo estoy leyendo párrafo a párrafo, muy poquito a poco, y estoy intentando explicarlo según mi entendimiento. Yo soy muy consciente que esto a mí me viene extremadamente grande, extremadamente grande. Pero, claro, la ignorancia es muy atrevida. Yo soy muy ignorante y muy atrevido. Así que os voy a hablar de Melquisedec. Estamos hablando del Génesis, pero incluso pre-Génesis, anterior al Génesis, como pudisteis comprobar en el primer capítulo. También parece ser que el propio Dios visitó la tierra. El propio Dios se vino a la tierra. Por ejemplo, Sión significa montaña, y es la montaña en donde está la ciudad de Dios. El Edén es el jardín de Dios. Bueno, sin más dilación, yo voy a leer esto, voy a hacer los comentarios que crea oportunos para intentar explicar lo que yo pienso que sepáis, que tengáis muy claro que esto lo ha escrito, la persona que ha escrito esto es una novela, porque en la Biblia y en las Santas Escrituras solo hay dos referencias a Melquisedec. Y esto nos está la persona que ha escrito esto, pues ha contado una historia. Hay un libro que lo sabe absolutamente, que lo dice, lo explica absolutamente todo. Entonces ahí a mí me salen varias preguntas que se las hice al sacerdote. ¿Esto es posible que esté guardado en los famosos secretos del Vaticano? El hombre me respondió que no se sabía más. Por lo menos él, que es un cura mayor, tendrá unos 75 años largos, que no. Y os aseguro que es una persona tremendamente inteligente, tremendamente religiosa, muy creyente y muy inteligente. Sabe un montón de teología, sabe mucho más de lo que aparenta. Le comenté que el problema también lo tenían los hebreos, porque, como sabéis todos, la religión católica, nuestra fe y la de los hebreos compartimos el Antiguo Testamento, y esto es Antiguo Testamento, y es el mismo problema que tienen los teólogos hebreos, los investigadores hebreos. También se sabe que en toda la documentación, en todo lo que se ha encontrado hasta el momento, los documentos del Mar Muerto, los evangelios apócrifos, en ninguna parte hay información.
bueno, vamos allá y vamos a ver, acordaos, esto lo ha escrito una persona que ha recreado pues el Génesis, la creación del mundo, la creación del mundo. Bien, vamos allá. Melquisedec, capítulo primero. Acordaos que acordaos que nos quedamos cuando su primogénito, el, la primera ángel que creó, quedaos con la palabra, creó el Eterno, el Supremo, Dios, fue a Lucifer, su, al ángel que más quería, de todos los ángeles que creó. Bien, en el comienzo, los ángeles, acordaos que aquí ya, fijaos si hay cosas que hablar, ¿eh? Antes de arrancar, si os tengo que dar explicaciones. Acordaos que estoy seguro que vosotros os acordáis de que en la primera parte el Eterno crea la luz, crea el universo y hay un espacio, lo lleva a un abismo donde todo es oscuridad. Y le dice el Eterno a Lucifer, a su primogénito, a su mano derecha, a la persona más amada, al ángel más amado, que no pasara de allí, que se mantuviese en la luz. Y arrancamos desde ese momento. En el comienzo, los ángeles se debatieron ante la pregunta, siendo luego después todo el universo puesto a prueba. Todo el universo puesto a prueba. Parecía que la ciencia del bien y del mal habría de arrebatar la mayor parte de las criaturas. Sin embargo, poco a poco, muchos que al principio se empaparon con la teoría, despertaron de la ilusión de la misma, reafirmando su fidelidad al reino de la luz. Acordaos que cuando Lucifer decide no hacerle caso al Eterno, a Dios, al Creador, pues cuando se va, se lleva con él un tercio de las huestes, bueno, de los ejércitos del Señor, de los ángeles. Pues muchos de ellos, a la hora de la verdad, se arrepintieron y regresaron junto al Eterno, al Creador, a Dios. Al final de este conflicto que se arrastró por largo tiempo, se reveló un tercio de las estrellas del cielo al lado de Lucifer, y las restantes, aunque conmocionadas por la prueba, al lado del Eterno. Aquí, lo que yo entiendo es que, tal como afirman en la actualidad los científicos, hay cientos de planetas en el universo que están habitados. Y por lo que aquí dicen, seguramente por seres muy parecidos a nosotros. Y también lo que a mí me da a entender es que como el universo, el Eterno, yo lo había creado y ya lo había poblado, pues el universo se dividió. La ciencia del bien y del mal fue proclamada por Lucifer como un nuevo sistema de gobierno. Bien, yo aquí entiendo que Lucifer lo que estaba haciendo era
rebelándose contra Dios, el Eterno, el Creador, quien lo creó a él, que lo amaba con toda su alma, pues se rebeló. Pero ¿cómo ejercerlo si el Eterno continuaba reinando en Sion? Yo estoy convencido, después de lo que yo he leído, porque esto sí que me lo he leído, no una vez, sino varias, de que Sion, la montaña, donde está la ciudad y el trono del Eterno, de Dios, no está en la tierra, o en un principio no estaba en la tierra, ni el Edén, ni el jardín del Edén tampoco. El jardín del Edén es el jardín de Sion, de la ciudad del Eterno, de Dios. Necesitaba encontrar una manera de bajarlo de ahí. El consejo formado por los ángeles rebeldes comenzó a tratar de eso. Decidieron finalmente solicitarle el trono por un tiempo determinado en el cual podrían demostrar la excelencia del nuevo sistema de gobierno proclamado por Lucifer. En caso de que fuese aprobado por el universo, el nuevo sistema se establecería para siempre. En caso contrario, el dominio retornaría al Eterno, a Dios, al Creador. Fue así que Lucifer, acompañado por sus huestes son ejércitos de ángeles, se aproximó arrogante delante de aquel Padre sufridor, haciéndole tal petición. El Eterno no era ambicioso, solo quería el bien para sus criaturas. Aquí lo que yo entiendo es que todos, incluso los ángeles y todos los demás seres que habitan el universo, tanto conocido como desconocido, pues son criaturas creadas, somos criaturas creadas por el Eterno, por el Señor, por Dios. Si la ciencia del bien y del mal consintiera realmente en un bien mayor, no se opondría a su implantación cediendo el trono a sus defensores. Aquí entiendo yo que Lucifer pues estaba tentando a su creador, que lo amaba con todo su ser, y arrebatarle pues el poder, arrebatárselo todo. Pero Lucifer, aunque era un ángel, su primogénito, el primer ser que creó, lo primero que creó el Eterno, no dejaba de ser una obra del Eterno, de Dios. Por lo tanto, Dios era muy superior, el Eterno, Dios, muy superior a Lucifer. Mas él sabía que aquel camino conduciría a la infelicidad y a la muerte. Recordad, yo sé que recordáis, por la primera vez que hablé de Melquisedec, que eran eternos, no morían. Entonces Lucifer sabía que el camino conduciría a la infelicidad y a la muerte. Él es el Eterno. Su creador, el Eterno, Dios, sabía que el camino que había emprendido Lucifer iba a llevar a la infelicidad y a la muerte.
Movido por su amor protector, el Creador desatendió la petición de las huestes rebeldes que se apartaron enfurecidas. Acordaos, 3 tercios, casi 3 tercios, pero en números redondos 3 tercios, se fueron con Lucifer, que no dejaban de ser criaturas que había creado Dios, el Eterno, el Creador. Al serles negado el trono, Lucifer y sus huestes comenzaron a acusar al divino rey, proclamando su gobierno de tiranía. Afirmaban ser su permanencia en el trono la más patente demostración de su arbitrariedad. Aquí lo que estaba haciendo Lucifer es: quítate tú que me quiero poner yo. Pero la pregunta son preguntas que yo mismo me hago a mí mismo, son: pero si Él te ha creado a ti, con sus manos, te ha creado a ti, ¿no les había concedido libertad de escoger? ¿Por qué neutralizarla ahora, impidiéndoles poner en práctica un sistema de gobierno superior? ¿Superior? ¿Para quién? ¿Para Lucifer? ¿Pero para el resto del universo que ya estaba creado? Las actuaciones de las huestes rebeldes repercutieron por todo el universo, haciendo parecer que el gobierno del Eterno era injusto. Aquí nos dan a entender con todas las palabras que el universo está repleto de vida y que los ejércitos de Lucifer se encargaron de ir a visitar todo lo que existía para hablar mal del Eterno, del Creador, de Dios. El trabajo, esto trajo profunda angustia a aquellos que permanecían fieles al reino de la luz. No sabiendo cómo refutar tales acusaciones, esas criaturas enmudecidas por el dolor moral anhelaban el momento en que nuevas revelaciones precedentes del Creador pudiesen aclararles los misterios de ese gran conflicto. Aquí entiendo yo que los ángeles que habían permanecido fieles a su Creador, al Eterno, a Dios, pues estaban esperando a ver qué hacía Dios. Las acusaciones y blasfemias de las huestes son ejércitos, rebeldes, alcanzaron el punto culminante cuando el Eterno, en un gesto sorprendente, se levantó de su trono como pronto a dejarlo. Nota: recordar que esto es un libro que alguien ha escrito, que esto no tiene ningún valor religioso. Pero es información. Los infieles, en la expectativa de una conquista, se inquietaron mientras que un sentimiento de temor penetraba en el corazón de los súbditos de la luz. Acordaos, la luz es el bien, la oscuridad es el mal. ¿Entregaría Él, Dios, el dominio de toda la creación para librarse de las viles acusaciones, de acuerdo con la lógica a partir de la cual Lucifer fundamentaba sus enseñanzas? No le quedaba otra alternativa al Creador. En esta tremenda expectativa, el universo acompañaba los pasos de Dios. El universo acompañaba los pasos de Dios. Aquí entiendo yo
que si no todos, la inmensa mayoría de todos, de todo el universo, pues estaba del lado de la luz, del lado del bien, del lado de la concordia, de la paz, de la fraternidad. En un gesto de humildad, el Creador se despojó de su corona y de su manto real, colocándolos sobre el banco del trono. En su semblante no había expresión de resentimiento o de ira, sino de infinito amor y tristeza. Con solemnidad, el Eterno proclamó que el momento decisivo había llegado, cuando cada criatura debería sellar su decisión al lado de la luz, del bien, o de las tinieblas, del mal. A mi entender, lo que hizo Dios, el Creador, el Eterno, pues fue simplemente levantarse de su sello, de su trono, dejar la corona, dejar el manto real y levantarse a ver lo que pasaba allí. Él sabía lo que iba a pasar, pero dejó que los ángeles celestiales pues decidieran por sí mismos. En una amplia revelación alertó de las consecuencias de un rompimiento de la fuente de la vida. La fuente de la vida, por lo tanto, también está en Sion, en la montaña, en la ciudad de Dios, junto o en el Edén, que también está en Sion, que no está en la tierra. Según estos escritos, según lo que se deduce de estos escritos, acordaos, esto es algo que ha escrito algún teólogo, algún estudioso, pero que tiene el valor que tiene, ninguno. Como una mirada de ternura, el Creador contempló a sus hijos. En una mirada de humildad que lleno de amor suplicaba para que permanecieran a su lado. Incontables criaturas conmovidas correspondieron a su mirada de bondad, mientras que una multitud se mantuvo cabizbaja, dudaban. Lucifer, según mi criterio, Lucifer había sembrado pues la duda donde no había luz. Lucifer y sus seguidores estaban conscientes de la seriedad de aquel momento. Todavía era posible dar vuelta atrás en sus planes, entregándose arrepentidos al Divino Padre que siempre los había amado. ¿Qué están diciendo aquí? Pues que si Lucifer y los que le seguían si le hubieran pedido perdón al Eterno, a Dios, los hubiera perdonado. Mientras, cabizbajos, consideraban que la decisión final, Lucifer y sus adeptos oyeron el cántico de aquellos que en reconocimiento y gratitud se colocaban al lado del Eterno. Pues bueno, a mi entender, pues ya estaba la partición hecha. El bien y el mal. Lo que se estaban formando era la luz y la oscuridad, el Eterno, Dios y Lucifer, la oscuridad. La lucha se trababa en el corazón de los infieles que estremecidos llegaron a pensar en retirarse. Sabían que a su creador no lo podían ganar. Finalmente, el recuerdo del reciente gesto divino, despojándose
de la corona les dio la certeza de que el gobierno les sería entregado. Viendo que el trono permanecía vacío, Lucifer y sus huestes, dominados por la codicia, rompieron definitivamente con el Creador. Al ver un tercio de sus súbditos atravesar las divisiones de la eterna separación, Dios dejó externar el dolor angustiante que por tanto tiempo martirizaba su corazón, curvándose en inconsolable llanto que por tanto tiempo martirizaba su corazón, curvándose en inconsolable llanto, contemplando a sus hijos rebeldes, elevó la voz en una lamentación dolorosa. Hijos míos, ya no puedo llamaros así. Hijos míos, ya no puedo llamaros así. Quisiera tenerlos en mis brazos. Me acuerdo con cuánto cariño los formé, los creó. Se acordaba de cada uno de ellos cuando los creó. Ustedes surgieron felices y perfectos en acordes de esperanza, en eterna armonía. Viví para ustedes cubriéndoles de gloria y poder. Ustedes fueron mi alegría. ¿Por qué sus corazones cambiaron tanto? Oh, ¿qué más podría haber hecho para hacerlos permanecer conmigo? Hoy mi alma sangra de dolor por la eterna separación. Dios, el Eterno, el Creador, iba a declarar una cosa muy importante. Siguió. ¿Cómo miraré hacia los lugares vacíos donde tantas veces regocijantes elevaron las voces en hosanas festivas sin venirme a la mente una mezcla de felicidad y dolor? Nostalgia infinita invade ya mi ser y sé que será eterna. Hoy mi corazón se rompió y se quebrantó. Las cicatrices cargaré para siempre. Después de proclamar el llanto tan poderosa lamentación, el Eterno se dirigió a Lucifer, el causante de todo mal, diciendo, comillas, tú recibiste un nombre de honra al ser creado. Ahora no te llamarán más Lucifer, sino Satanás, el enemigo del Creador y de sus leyes. Se cierran comillas. Pues bueno, ahí fue cuando el Creador, Dios, expulsó a Lucifer del cielo, el famoso ángel caído. Y entonces, pues lo que todo había sido armonía, luz, paz, amor, pues había nacido la maldad, el mal, la oscuridad, el infierno. Le quitó hasta el nombre y le puso otro como enemigo, Satanás, que es el nombre del diablo. Después de lamentar la pérdida, como todos sabéis,
Después de lamentar la perdición de las huestes rebeldes, el Eterno, en pasos lentos, se ausentó del jardín del Edén, lugar del trono universal, donde sería ahora su morada. Las huestes fieles acompañaban reverentes sus misteriosos pasos de abandono que parecían descorrer un futuro difícil de sufrimientos y humillaciones. ¿Ocuparían los rebeldes el trono divino, profanándolo como dominio del pecado? Esta indagación torturaba el corazón de los súbditos del Eterno. Dejando su amada ciudad, el Señor de la Luz se condujo en medio de las glorias del universo en dirección del abismo inmenso respecto del cual había callado hasta entonces. Allí se detuvo una vez más enmudecido, mientras que parecía leer en las tinieblas un futuro de grandes luchas. Ante el sufrimiento del Eterno expresado en la tristeza de su semblante, los fieles pudieron finalmente comprender el significado de aquel misterioso abismo. Consistía en una representación simbólica del reino de la rebeldía. Quedaos con esto. Representación simbólica del reino de la rebeldía. En el rostro entristecido de Dios se manifestó por fin un brillo que a los fieles animó. Levantando los poderosos brazos ante las tinieblas, ordenó en alta voz: haya luz. Inmediatamente, la luz de su presencia inundó el profundo abismo y, triunfando sobre las tinieblas, reveló un mundo inacabado, cubierto por aguas cristalinas. Con este gesto, el Eterno iniciaba una gran batalla por la reivindicación de su gobierno de luz, batalla del amor contra el egoísmo, de la justicia contra la injusticia, de la humildad contra el orgullo, de la libertad contra la esclavitud, de la vida contra la muerte. Batalla que sin tregua se extendería hasta que, en el amanecer anhelado, pudiese el divino Rey retornar victorioso al santo monte de Sión. Santo monte de Sión, donde está la casa de Dios, la casa del Eterno, la casa del Creador, donde estaba el jardín del Edén, donde estaba la fuente de la eterna vida, de la eternidad, donde entronizado en medio de las alabanzas de los redimidos, reinaría para siempre en perfecta paz. Las tinieblas, en su fuga, señalaban hacia el aniquilamiento final de la rebeldía. Las aguas abundantes que cubrían aquel mundo hasta entonces oculto simbolizaban la vida eterna que para los fieles sería conquistada por el amor que todo sacrifica. El mundo revelado era la tierra. Os recuerdo que esto está escrito por una persona que me imagino que será pues un teólogo, pero solo hay 2 o 4 referencias a Melquisedec. Visita por las tinieblas y visitada por las tinieblas. Comienzo. El mundo revelado era la tierra. Visitada por las tinieblas y por la luz, ella sería el palco de la gran lucha. La batalla entre el bien y el mal, deduzco yo, se iba a producir en la tierra. Sí, en nuestra tierra.
Bueno, en nuestra tierra no, donde nosotros vivimos y morimos. Los fieles se regocijaban ante el triunfo de la luz en aquel primer día, cuando las tinieblas en su furia rodaban sobre el planeta, sucumbiendo en densa oscuridad. La luz, que parecía vencida, renació victoriosa en un lindo amanecer. La noche y el día. Al rayar la luz de un segundo día, el Eterno ordenó: haya una expansión en medio de las aguas y haya separación entre agua y aguas. Se cierran comillas. Inmediatamente el calor de su luz hizo que una inmensa cantidad de vapor se elevase de las aguas, envolviendo el planeta en un manto de transparencias añil. Surgió así la atmósfera, con su mezcla perfecta de gases que serían esenciales para la vida que en breve coronaría el planeta. El Creador, contemplando la expansión, lo llamó cielos. La atmósfera que, llena de brillo, envolvía la Tierra, se ensombreció al sobrevenir el crepúsculo de otro atardecer. Continuaban las obras de creación, separación de las aguas, vegetación. El jardín del Edén es transferido en el nuevo planeta. El jardín del Edén, el jardín de Sion, que no está en la tierra, la ciudad de Dios, la casa de Dios, fue llevado a la tierra. Los grandes luminares, criaturas marinas, criaturas volátiles, criaturas terrestres, creación de Adán, el primer hombre, no ángel, hombre. Adán se postraba en reverente adoración, estado paradisíaco de la tierra. Adán se admiró de una criatura y la llamó Cordero. El Cordero en semejanza del Eterno, una semejanza del Eterno. Me quedo pensativo porque vamos a releer esto. Adán se admiró de una criatura y la llamó Cordero. El Cordero, una semejanza del Eterno. ¿Qué quiere decir? Que Dios se parece a un cordero, tiene el aspecto de un cordero. ¿Se le apareció así a Adán cuando lo creó? La promesa de una compañera. El sueño profundo de Adán. Eva es creada por Adán. Un manto real y una corona dados al hombre como honra del Eterno, de Dios. Adán y Eva muestran su misión al colocar a los pies del Creador su corona. La corona que el Eterno, que Dios había dejado en su trono en Sion, en su ciudad, se la entregó los seres que había creado el Eterno, Dios. Adán y Eva, el hombre y la mujer. En el jardín del Edén, y ya lo había trasladado allí. Eva y Adán son concientizados sobre Satanás. Se les habló de Satanás, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Satanás opta por el engaño como arma para lograr que el hombre
coma del fruto prohibido. Al ser vencidas las tinieblas, en el tercer día el Creador continuó su obra, haciendo aparecer los inmensos continentes que todavía estaban bajo la superficie de las aguas. Con las manos levantadas ordenó: júntense las aguas debajo de los cielos en un lugar y aparezca la porción seca, se cierran comillas. En pronta obediencia las cristalinas aguas que cedieron su posición superior a la porción seca que se levantó sobreponiéndose a ellas. En las regiones bajas de la tierra, las aguas continuaban reflejando el brillo celestial, siendo un refrigerio para las criaturas sedientas. En ese gesto de humildad, las aguas prefiguraban al Creador que en la gran lucha había descendido al más profundo abismo para hacer renacer en las almas sedientas la vida eterna. Aquí lo que yo entiendo es que Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Eterno, el Creador, nos hizo inmortales en un principio. Si leéis el Génesis, hay personas que viven muchísimos siglos. Matusalén, se sabe que Matusalén, que era el abuelo de Noé, vivió casi 1000 años. Contemplando la faz de aquel nuevo mundo, casi 1000 años, casi nada. Contemplando la faz, y un comentario. Hoy en día, esto lo dicen los científicos, hoy en día se sabe que el ser humano está, por decirlo de alguna manera, configurado, hecho, creado, llamadlo como queráis, para vivir muchísimo más tiempo. Para vivir 200, 300, 400 años. Eso es lo que aseguran muchos científicos. Contemplando la faz de aquel nuevo mundo, el Eterno denominó a la parte seca tierra, y al recogimiento de las aguas llamó mares. Con su poderosa voz continuó ordenando: produzca la tierra hierba verde, hierba de semilla, árbol fructífero que dé fruto según su especie, cuya semilla esté en ella sobre la tierra. En obediencia al mandato divino, la superficie sólida del planeta se revistió de toda suerte de vegetación. Esto es el Génesis, puro y duro, el primer libro de la Biblia. Están relatando la creación, que cualquier de vosotros que haya leído la Biblia, pues esto se lo sabe de memoria, porque están recreando quien ha escrito esto, que no me cabe, cada vez me cabe menos duda de que es un teólogo, un estudioso sobre la religión, y en este caso de Melquisedec, pues está recreando el Génesis. Pero es que antes del Génesis, él ha comenzado muchísimo antes del Génesis, que eso no está en la Biblia. ¿De dónde ha sacado eso? Misterio, 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 misterio. Lindos prados para florear, campos reverdecientes entrecortados por ríos cristalinos, bosques sin fin donde árboles frondosos dejaban colgar frutos sabrosos de infinidades de especies. La tierra era como una tela donde el Creador, por el poder de su palabra, coloreaba cuadros de belleza sin par. Mejor explicado, ¿cómo lo está explicando? En este párrafo no lo puede explicar. La tierra era como una tela donde el Creador, por el poder de su palabra, coloreaba cuadros de belleza sin par. Era como un pintor pintando, creando. Mientras
que con admiración las huestes contemplaban las bellezas de aquella creación. Se sorprendieron al reconocer sobre el nuevo planeta, fijaos, al reconocer sus huestes, se sorprendieron al reconocer sobre el nuevo planeta el jardín del Edén, lugar del trono divino. Dios se estaba mudando a la tierra, es lo que yo entiendo. Se estaba mudando de la montaña de Sión, de la ciudad de Dios, la estaba traspasando a la tierra, se estaba trasladando a la tierra. Por lo tanto, aquí, pues, una observación, muchos teólogos, muchos estudiosos de la Biblia dicen que Dios estuvo varias veces antes de la llegada de Jesús de Nazaret entre nosotros. Pero hay más. Muchos muchos teólogos que estudian a Melquisedec afirman que Melquisedec está entre nosotros, que no estuvo desde que estuvo, sigue aquí. ¿Quién es Melquisedec? El Eterno, por el poder de su palabra, lo había transferido hacia el seno de este mundo especial, donde en justicia sería confirmado el gobierno del universo. Dios estaba, el plan de Dios, mi humilde opinión, era que en la tierra, que sería un mundo de paz, de amor, de fraternidad, de luz, de bien, pues sería desde donde se gobernaría al universo. En aquel día primaveral, la brisa acarició mansamente los verdes bosques y los prados en flor, inundando la atmósfera con una suave aroma y frescor. Esto es curioso, os voy a decir cómo está escrito. Con, guiado, templando. Está escrito así, con, guión, templando. Templando es de temple, de templo. Su obra, el creador con felicidad exclamó: he aquí, todo es muy bueno, entrecomillado. Bien, sigo con guión, templando. ¿Qué está insinuando quien ha escrito esto? Que Dios había trasladado también su templo donde estaba su trono. Y había dejado su ciudad, pero su ciudad nadie se atrevió a tocarla, sigue su ciudad ahí arriba, la montaña, como se conoce, Sión. Exuberante, el planeta cumplió un día más en su armoniosa rotación. Las huestes fieles ahora podían comprender mejor la importancia de la luz divina. Su ausencia había ofuscado en aquella noche las bellezas de Sion. Aquí los ángeles, según quien haya escrito esto, que no tiene ningún rigor ni teológico, ni científico, eso que se os quede claro, quiero que lo tengáis muy claro, pero la ausencia había ofuscado en aquella noche las bellezas de Sion. Dios lo que había hecho era crear su nueva residencia. Y encima de esa residencia, desde ahí, el Eterno, el Creador, Dios, iba a gestionar y a gobernar el universo. En ese nuevo día, el Creador expresaría su gran poder dando a la tierra luminares que llenarían la luz, que
que la llenarían de luz y calor. Esos luminares permanecerían para siempre como símbolos de la presencia espiritual del Eterno, que es la fuente de toda luz. El Sol y los planetas. Creo yo, no lo sé. Contemplando el espacio oscuro y vacío que se extendía alrededor de la Tierra, con potente voz ordenó: haya luminarias en la expansión de los cielos para que haya separación entre el día y la noche, sean ellos por señales y para siempre, sean ellos por señales y para tiempos determinados para 10 años, y para tiempos determinados para días y años. Para días y años. Lo voy a leer porque aquí me he liado. Contemplando el espacio oscuro y vacío que se extendía alrededor de la tierra, con potente voz, se abren comillas, ordenó: haya luminarias en la expansión de los cielos para que haya separación entre el día y la noche, sean ellos por señales y por tiempos determinados para días y años, y sean por luminares en la expansión de los cielos para alumbrar la tierra, la creación del sistema solar y de las estrellas que se ven desde la tierra. Inmediatamente el espacio se tornó radiante por el brillo del sol y por el reflejo de los planetas y satélites. Ante esta demostración de poder, las huestes fieles se arrodillaron en reverente adoración. En el cuarto día, el Eterno creó los mundos de nuestro sistema solar, no para ser habitados como la Tierra, sino para el equilibrio del sistema. Se llenaron también el cielo de fulgor, ablandando las tinieblas de las noches terrenales. Volviendo los ojos hacia arriba, las huestes se alegraron por verla radiante en colores, las estrellas. Muy próxima de ella se podía ver la luna, que con su reflejo plateado ahuyentaría las profundas sombras nocturnas. Envueltos por ese escenario encantador, los hijos de la luz, los hijos de Dios, los ángeles, regocijantes, saludaron al amanecer del quinto día, que sería de muchas sorpresas. El Eterno tornaría la tierra festiva por la presencia de infinidades de especies de animales irracionales que habitarían toda la superficie del planeta. Esa creación tendría continuidad en el sexto día. Levantando las poderosas manos, el Creador, mirando primeramente hacia las aguas cristalinas, ordenó: produzca las aguas abundante reptiles de alma viviente. De inmediato las aguas se tornaron ondulantes por la presencia de incontables especies de reptiles que, felices y agradecidos, festejaban la existencia de un continuo nadar y saltar, desde los seres microscópicos hasta las grandes ballenas. Todos aparecieron en completa armonía, reflejando en su naturaleza el amor del Creador. Poniendo los ojos sobre la atmósfera añil que rebosaba sobre los reverecientes bosques, el Eterno continuó: vuelen las aves sobre la faz de la extensión de los cielos. Por medio de su orden, los cielos se llenaron de pájaros coloridos que volaron en todas direcciones, teniendo en el corazón un cántico de gratitud por la vida. El cántico llenó el aire, mezclándose con el perfume de los arbustos floridos. Contemplando con placer a sus criaturas terrenales, el Eterno las bendijo diciendo: fructificad y multiplicaros, y echid las aguas en los mares, y las aves multiplíquense en la tierra. Regocijantes,
las huestes fieles presenciaron el amanecer del sexto día. ¿Y qué crearía Dios en ese nuevo día? Esta pregunta reinaba en la mente de todos los seres racionales. Estaban seguros de que algo muy especial estaba por acontecer. Levantando los poderosos brazos, el Eterno ordenó: produzca la tierra alma viviente conforme a su especie, ganado, reptiles y bestias salvajes de la tierra conforme a su especie. Su voz poderosa fue profundamente oída, y en los bosques y en los campos se podía ver el resultado de su poder creador. Animales de todas las especies despertaron a una existencia feliz en medio de un paraíso de perfecta paz. La tierra se tornaba extremadamente bella, cual princesa adornada para recibir a su rey y señor. Pues más claro no te lo puede decir. Dios estaba amueblando su nueva casa, por decirlo de alguna manera. ¿Quién sería ese ser especial? Moviéndose con majestad, el Eterno bajo las glorias del nuevo mundo, dirigiéndose al jardín del Edén, lugar del trono divino. Dios, parece ser, según indica este párrafo, pues ya vio que su creación reunía las condiciones para dirigirse al jardín del Edén y ocupar su trono divino, donde gobernar todo el universo. Los ángeles de luz lo acompañaron reverentes, deteniéndose cual nube sobre los cielos del paraíso. Sí, la tierra era el paraíso, porque era la casa de Dios. Dios había dejado la montaña Sión y se había trasladado a su nueva creación. Se había hecho una casa nueva, por decirlo de alguna manera. Todo el universo observaba con profundo interés el desenvolvimiento de los actos del Creador en respuesta a las acusaciones de sus enemigos. Esto no pasó desapercibido para toda la que había creado Dios en el universo. El momento era decisivo. Todo indicaba que el Eterno demostraría no ser tirano ni egoísta, coronando a alguien sobre el monte Sión. ¿También había traído el monte Sión aquí? ¿O regresó a Sión? Son preguntas que me hago yo a mí mismo, ¿eh? Satanás y sus seguidores no dudaban de que el reino les sería entregado y reinarían victoriosos en el seno de aquel antiguo abismo donde las tinieblas y la luz ahora se entrelazaban. Satanás, el diablo, el mal, la oscuridad, se fijó en la tierra, en la creación de Dios. Ya no quería Sión, ahora quería la tierra, la nueva casa de Dios. Los súbditos de luz se estremecieron ante esta perspectiva. Junto a la fuente del río de la vida, el Eterno se arrodilló solemnemente y con los elementos naturales de la tierra comenzó a moldear con mucho cariño una criatura especial. Después de algunos instantes estaba extendido delante del Creador el cuerpo aún sin vida del primer hombre. El Eterno lo contempló y después de acariciarle la cara fría y descolorida, le sopló en las vías de la nariz y el aliento de vida, y el hombre comenzó a vivir. Como despertando de un sueño, el hombre abrió los ojos y contempló la dulce faz de su Creador, que sonriendo le besó en la cara,
ahora colorida y llena de vida. Se emocionó al oír al Eterno decirle con voz suave y llena de afecto: mi hijo, mi querido hijo, por haber nacido en la tierra, el primer hombre recibió el nombre de Adán. Tomándolo por la mano, el Eterno lo levantó, sin percibir el escenario de fulgor que lo circulaba. Adán, en un gesto de gratitud por la existencia, envolvió al Creador en un tierno abrazo, postrándose en reverente adoración. Las huestes fieles, que admiradas atestiguaban la grandiosa realización divina, emocionadas ante el gesto humano, se postraron también en reverente adoración al Creador, al Eterno, a Dios. Unieron entonces sus voces en un canto de júbilo en salutación a aquella criatura especial, diferente a ellos, que despertaba hacia la vida en un momento tan decisivo para el universo. Con el corazón lleno de felicidad, Adán se unió a los ángeles en su cántico de loor. Su voz, al repercutir por los alrededores floridos, se mezcló con el canto de las aves y el mugir de los animales que se aproximaban festivamente. Son preguntas que me hago yo. Los ángeles, Adán, tenían la capacidad de comunicarse con los animales. Porque aquí lo que están diciendo es que los animales se unieron a la fiesta. Con su admiración contempló el monte Sión, donde brotaba el río de la vida en una cascada de luz. Pues sí, aquí confirma que Dios trasladó Sión, el monte donde estaba la ciudad del Eterno, de Dios, del Creador, a la tierra, y desde allí brotaba el río de la vida en una cascada de luz, la fuente de la vida. Y donde él estaba, pues era el jardín del Edén, el jardín de Sión, el jardín de Dios. El glorioso monte yacía coronado por un lindo arco iris. En sus pasos siguió el curso del río cristalino que deslizaba sereno en medio de las maravillas del Edén. Se admiraba de los árboles altos que, empapados por la brisa, dejaban colgar de las ramas abundantes flores y frutos. Se inclinaba aquí y allá, atraído por el resplandor de piedras preciosas que por todas partes adornaban el césped o la hierba. Con intensa alegría, lo de la hierba lo he puesto yo, lo he añadido yo. Con eterna alegría, Adán tomaba conocimiento de las infinidades de especies de animales que poblaban el jardín. ¿El jardín de qué? Del Edén. El jardín de Dios, del Eterno, del Creador. Todos eran mansos y sumisos y vivían en perfecta armonía y felicidad. Deteniéndose en sus pasos, Adán se admiró de la blancura y ternura de un animalito que brincaba en el césped. Aproximándose, lo tomó en sus brazos, dedicándole un especial afecto, pues agradable era acariciar su blanca lana. Sus dulces ojos reflejaban un brillo de amor y humildad. Había algo especial en aquel animalito. Afectuosamente Adán lo llamó Cordero. Pues bueno, ya hemos salido de dudas. O Dios se le manifestó, el Eterno, como un cordero. En fin, yo no llego más. Con el animalito en sus brazos, Adán miró agradecido hacia el Eterno y lo adoró, contemplando sus blancas vestiduras,
sus ojos expresivos de un amor sin par, Adán descubrió que tenía en los brazos un símbolo de su autor. Feliz exclamó: «Oh Señor, este corderito revestido de tan blanca lana, con mirada expresiva de tanto amor, se parece a ti». Yo quiero tenerlo siempre junto a mí. Observando a los animales, Adán percibió que ellos disfrutaban de un compañerismo especial. Veía por todas partes parejas felices que vivían el uno para el otro. Sus pensamientos se volvieron hacia su compañero. Miró alrededor y estuvo sorprendido de no verlo. El Eterno se había ocultado a propósito, tornándose invisible. Adán se sentía solitario en medio de aquel paraíso. ¿Con quién compartiría su felicidad y su amor? Había allí los animales, pero ellos eran irracionales, no pudiendo compartir de sus ideales. Nacía en su corazón el caminar solitario, en aquel atardecer un deseo ardiente de encontrar a alguien que pudiese estar siempre a su lado. Mientras que Adán miraba hacia las distantes colinas en la esperanza de ver a alguien, el Eterno se presentó a su lado y le dijo: «No es bueno que el hombre esté solo, y le haré una compañera». Adán estuvo feliz al oír al Creador esa promesa, justamente en el momento en que tanto anhelaba tener a alguien para que estuviese siempre visible a su lado. Tomado por un profundo sueño, Adán se reclinó en el pecho de su amoroso Creador, que con caricias le hizo adormecer. En su subconsciente surgieron los primeros sueños coloridos. Contempla la mirada tierna del Eterno, oye el sonido armonioso de la música angelical, descubre las maravillas alrededor del monte Sion con su arco iris del río de vida, los prados en flor, los animales que los saludaban en fiesta. Se repite en su sueño las escenas que lo envolvieron en su anhelo. Mira alrededor en la esperanza de encontrar a su compañero, mas no lo ve. Se siente solitario en su sueño y eso lo hace buscar a alguien con quien poder compartir su existencia. Su mirada se extiende por campiñas reverdecientes, divisando a lo lejos colinas floridas, mientras camina esperanzado sobre la mansa brisa. Acariciarle el pelo suavemente conversa con la brisa. Brisa, tú pareces ser a quien tanto busco. Tú me acaricias el cabello, me besas mi cara, tú tienes el perfume de los verdes arbustos. Si yo pudiera ver tu faz, la besaría, y si pudiera tocar tu cabello, haría largas trenzas y las adornaría con las flores de nuestro jardín. Después de caminar en el sueño por los prados del paraíso, Adán se detuvo mientras que contemplaba el paisaje alrededor. Se admiró de no ver el efecto de la brisa en las ramas floridas, pero como si la sentía caliente en el rostro, comenzó a despertar de su sueño. Todavía, con los ojos cerrados, se acordó del momento en que somnoliento se recostó en el pecho del Eterno, de Dios, del Creador. ¿Sería la brisa el toque de sus manos? Con esta interrogante abrió los ojos y se emocionó al contemplar una linda mujer que con manos perfumadas le acariciaba con amor la cara. Era la brisa de su sueño, la promesa de un creador que solo quería hacerlo feliz. Ahora Adán era completo, pues tenía a Eva, que era carne de su carne y huesos de sus huesos. Tomándola
por la mano, Adán la invitó a dar un paseo de sorpresas inolvidables. Mostraría a su compañera las bellezas de su hogar. Sensibilizada Eva se detenía a cada paso atraída por las flores que exhalaban suaves perfumes, por los pájaros que trinaban alegres cantos, por los animales que los seguían sumisos, por la vegetación de ricos matices, por las aguas cristalinas del río de la vida que brotaban en cascada desde el monte Sión, la casa de Dios. Todo el paraíso era perfecto y bello, mas nada se igualaba al ser humano, creado a la imagen de Dios. Todo el paraíso era perfecto y bello, nada, mas nada se igualaba al ser humano, creado a la imagen de Dios. Yo es lo que pienso, lo que deduzco, mi ignorancia me dice que los ángeles no eran como Dios, por lo que dice este párrafo. Sí, eran criaturas creadas por Dios, uno a uno. Los creó Dios. No eran robots, los creó Dios. Eso yo estoy seguro que lo recordáis del primer capítulo o del prólogo. Pero quien sí que era igual que Dios era el hombre, a imagen y semejanza. Dios, cuando moldeó al hombre, lo moldeó como a él mismo. Por lo tanto, si miramos a un hombre o a una mujer, estamos viendo a Dios. Primero, somos su creación y segundo, nos creó igual como Él. Empapados por ese amor, permanecieron hasta el atardecer con deleite. La joven pareja comenzó a contemplar el sol poniente que a través de los rayos soleados coloreó el cielo en un lindo arrebol. Era el sexto día, que llegaba a su final dando lugar a las horas de un día especial, el sábado. Ese día, en su significado, sería solemne para todos los súbditos del Eterno, pues su amanecer traería la victoria para el reino de la luz. Pues ya sabéis, según el Génesis, que lo compartimos tanto los hebreos como los cristianos, porque es fiesta el sábado para los hebreos. Mira, yo lo he descubierto ahora. Pero es que tanto la Torá, el Antiguo Testamento, ellos no tienen el Nuevo Testamento, los hebreos, y el Antiguo Testamento de la Biblia, los dos son idénticos. El sol, que durante el sexto día había alegrado la naturaleza con su brillo y color, se ocultó dejándola en frías sombras. Los alegres pájaros, silenciando sus trinos, buscaban los nidos, mientras que los otros animales se recogían. Solamente la pareja permaneció inmóvil, procurando divisar en el último destello que se apagaba en el horizonte la esperanza de un nuevo amanecer. Investigando el sentido de las tinieblas, cuando entre los arbustos vieron un lindo lugar cuyos rayos plateados bañaban la naturaleza en suave luminosidad. Todo el cielo estaba iluminado por el resplandor de las estrellas. Admirados descubrieron que la noche solamente eran tinieblas cuando se miraba hacia abajo, pero si se miraba al cielo, estaba lleno de luminarias. Adán y Eva, en su inocencia, no sabían que aquella noche simbolizaba el futuro sombrío de la humanidad. Cuando lo comprendiesen, estarían confortados en contemplar el fulgor de los cielos.
El lugar hablaría de esperanza y las estrellas centelleantes atestiguarían el interés de las huestes de la luz en aclararles las tinieblas morales, dando aliento a los pecadores. Mas serían iluminados apenas aquellos que, desviando los ojos de la tierra, contemplasen los altos cielos. Después de contemplar por algún tiempo el cielo en su luminosidad, la pareja se acordó de las bellezas del paraíso, volviendo los ojos buscando divisarlas. Estaban, sin embargo, ocultas en medio de las sombras. Cuánto deseaban el amanecer, pues solamente el amanecer, pues solamente él traería consigo el paraíso. Ante el anhelo del corazón humano, el Eterno apareció en medio de las tinieblas, devolviéndole a la pareja la alegría de encontrarse nuevamente en un jardín colorido. Bañados por suave luz, caminaban ahora preparados, reverdecientes y floridos. El brillo del Creador despertaba la naturaleza por donde pasaban, coloreando y alegrando todo en derredor. La pareja, admirada, aprendió que al lado del Eterno podían tener un paraíso en plena noche. Sintiéndose somnolientos, Adán y Eva se recostaron en el regazo del amoroso Padre, que les hizo adormecer dulcemente, esperanzados en despertar feliz. Dejándoles sobre el suave césped, el Eterno se elevó, dirigiéndose al lado de las huestes contemplativas. Volvería a manifestarse al amanecer, haciendo despertar a la pareja para el más solemne acontecimiento que reduciría a polvo las más viles acusaciones de sus enemigos. La noche oscura y fría, a través de sus largas horas, parecía burlarse de la luz. ¿Ofuscaría para siempre las bellezas de la creación? ¿O jamás? El sol no retrocedería ante la imponencia de las tinieblas. Aparecería en breve como un libertador, arrebatando con sus cálidos rayos la naturaleza de las frías garras, dándole vida y color. En el último desafío, las tinieblas se tornaron densas en las horas que antecedieron al amanecer. La noche arremetía sus esfuerzos para luchar por el dominio usurpado. Finalmente apareció en el este un destello que parecía hablar de esperanza en el nuevo día. El cielo poco a poco se tornó colorido de un rojizo vivo. Las tinieblas impotentes se retiraron ante la fuerza creciente de la luz y fueron consumidas en su fuga. La naturaleza comenzó a despertarse de la larga noche, reflejando en su seno los nostálgicos rayos. Flores se abrían, exhalando perfumes de alegría. Animales y aves, silenciados por la noche, unían sus voces en un cántico triunfal en salutación al amanecer de aquel día grandioso. La negra noche había llegado al final, dando lugar a la luz del día soñado, día que para Dios tenía un sentido especial, pues prefiguraba la victoria final de su reino sobre el dominio de la tiniebla, sobre el mal. El Eterno ahora despertaría a sus hijos humanos que, bañados por la luz de su presencia, habían dormido con la esperanza de un amanecer feliz. En una marcha festiva, todas las huestes santas con cánticos de victoria lo acompañaron rumbo al paraíso bañado en la luz. Cuando ya estaban próximos, el Creador se detuvo contemplando a la pareja adormecida y exclamó suavemente: «Despierten, hijos míos». Su voz penetró en los oídos de Adán y Eva, despertándolos para la más feliz comunión. «Despierten, hijos míos, despierten. Despierte. Despertar de despertarse
pero despertarse al raciocinio, a la inteligencia. Nos dio el regalo del raciocinio. Eso significa el despierte. Cuando deprisa rayó la tan esperada mañana trayendo su luz, el dulce paraíso perdió en aquella noche con alegría pareja, saludó al divino creador uniéndose a los ángeles en antíforas triunfales. El universo vivía un momento en verdad solemne. En aquella mañana festiva el Eterno habría de revelar la grandeza de su carácter, que es justicia y amor. Las acusaciones de que su gobierno era de egoísmo y tiranía serían refutados a los ojos de todas las criaturas racionales del vasto universo. Aquí están reconociendo el teólogo que ha escrito esto, que no cito su nombre por no ponerlo en ningún compromiso, pues aquí lo que ha escrito es una novela, aparte de que nos explica el Génesis y punto pelota. Bien, voy a leer porque iba a hacer una reflexión y se me ha ido. Las acusaciones de que su gobierno eran de egoísmo y tiranía serían refutadas a los ojos de todas las criaturas racionales del universo. Ojo, aquí es donde iba a hacer la reflexión. Aquí el teólogo que haya hecho esto, que seguramente es un religioso, sea judío o sea católico, pues él está convencidísimo que el mundo está plagado, que el universo está plagado de vida inteligente, creada por Dios. Dios condujo a la joven pareja al monte Sión, a su casa, lugar de su trono divino. Allí, ante el estremecimiento de las huestes enmudecidas, el Creador, en un gesto sorprendente, cubrió al hombre con el manto real, colocándole sobre su cabeza la corona que había sido codiciada por Lucifer. Dios, el Eterno, el Creador, le estaba poniendo al ser que él había moldeado con sus manos, a nosotros, al ser humano, al hombre, le estaba poniendo su manto y su corona. Esa corona que había ansiado tanto tener Lucifer. Aquí entiendo yo que Dios está proclamando al hombre como a su igual, porque está creado a su imagen y semejanza, lo está considerando como su igual, pero vamos a ver qué dice el segundo párrafo. Movidos por una profunda gratitud por la suprema honra referida a Adán y Eva, se postraron reverentes colocando a los pies del Creador su corona preciosa en señal de sumisión. Siguió a ese gesto humano un grito de victoria que sacudió toda la creación es todo el universo. Los hijos de la luz, que por tanto tiempo habían sufrido afrentas y humillaciones ante las constantes acusaciones de las huestes rebeldes, exaltaron en retumbante alabanza al Dios bendito, que en su obra de justicia destinó a los enemigos, revelando su carácter de humildad, desprendimiento y amor. Teniendo constituido al hombre como el Señor de toda la creación, teniendo constituido al hombre que fue creado a imagen y semejanza del Eterno, de Dios, del Señor, del Creador, como el Señor de toda la creación, el Eterno con voz solemne comenzó a concientizarlo con la grandiosidad de su misión. Como un mayordomo fiel debería cuidar del paraíso, manteniendo limpia
la fuente del río de la vida, las leyes de la justicia y del amor, fundamentos del reino de la luz, deberían ser honradas. Como un cetro racional, le correspondía al hombre, en un gesto de reconocimiento y gratitud, aceptar libremente el gobierno de aquel que lo creó. Impresionante. Las huestes, que maravilladas atestiguaban la revelación del desprendimiento divino, comprendieron que el Señor de la luz no gobernaría más el universo, a no ser con el consentimiento humano de las criaturas que había terminado de crear, a su imagen y semejanza. El hombre, por voluntad del Eterno, fue hecho el árbitro de la creación, un glorioso ser hecho a imagen del Creador. Resplandecía el sello del dominio eterno. Después de revelar a la pareja la infinita honra y responsabilidad de su misión, el Creador los concienció del conflicto espiritual que se trataba por la conquista del dominio universal. Lucifer, que por incontables eras había servido al divino rey de Sion, había sido corrompido por el orgullo y por el egoísmo, siendo seguido por un tercio de las huestes racionales. Buscaban ahora destronar al Eterno, deshonrándolo con viles acusaciones. Vamos, que Dios, nuestro Señor, el Eterno, Jesús, pues les explicó con todo sumo de detalle al hombre, pues lo que estaba sucediendo. No les ocultó nada, que había un ser maligno que quería hacerse con todo. Así que hasta aquí porque yo lo he leído, pero no lo he estructurado. Vamos a ver que yo voy leyendo tal cual, pero es que llevo 1 hora y media. Segundo. Es que claro, hay que ser un poco organizados, porque claro, me he quedado aquí y y pues nada, hay que ser organizaditos, porque pues eso, porque si no es mal. Bien, pues Dios les explicó, el Eterno Creador les explicó, pues que estaba Satanás ahí, el diablo, el demonio, el ángel caído, habiendo revelado al ser humano la dolorosa situación en que el universo se encontraba. El Eterno, en un gesto solemne, les mostró los árboles altos que, cargados de grandes frutos, se elevaban en ambas orillas del río que nacía del trono. Pues bueno, espero que os interese. A mí, la verdad es que esto, días comentarios, a mí esto me recuerda, se lo comentaba ayer al sacerdote, que a mí esto me recuerda mucho a la película de Star Trek, de la Guerra de la Galaxia. Él me confesé que no la había visto, le he dicho, hay 3. Digo, lo que pasa es que ahora hay un montón. Digo, pero hay 3. Las ve, están desorganizadas, que alguien le explique cuál es la primera, cuál es la segunda, cuál es la tercera, cuál es la cuarta, cuál es la quinta, porque la primera, la segunda se grabó 20 años que la primera parte. Me dijo, ¿cómo? Bueno, pues eso. Pues nada, en fin. Pues ya hemos hablado del prólogo de Melquisedec, personaje misterioso donde los haya. Ya
tenemos el primer capítulo, ya tengo aquí ya listo el segundo capítulo. Intentaré hacerlos más cortitos porque la verdad a mí me resulta difícil porque tengo que ir, estoy intentando leerlo lo mejor posible, hago los mínimos comentarios posibles. Esto, vuelvo a repetir, no tiene ninguna validez. Esto es una recreación del Génesis y del antes del Génesis, que habla de Melquisedec. Lo que está, yo intuyo que lo que está intentando hacer la persona que escribió esto, que no voy a citar su nombre para no ponerlo en evidencia, porque igual es un cardenal o un rabino muy importante, yo qué sé, yo no quiero meterme en líos, ni quiero meter a esta persona en líos. Pero esto está en internet, lo podéis encontrar en internet. Pues, y aparte hay un montón de libros, porque yo también he mirado la bibliografía y hay para aburrir. Bien, aquí también están los ufólogos, los que hablan de ovnis y cosas de estas, que en muchas cosas curiosamente coinciden. Quizás porque esta gente que habla de los ovnis, los buenos son buenos porque se han leído un montón de historias, se han leído la Biblia no una vez, sino 1000 veces, se la conocen mejor que muchos curas y mejor que la mayoría de los creyentes. Han leído un montón de bibliografía, han leído un montón y por eso saben un montón de cosas. Y aparte han ido a los lugares, no una vez, sino muchas, porque para los medios que trabajan, y aparte todos han escrito libros, que todos han tenido éxito en algún momento, pues dinero tienen. No son multimillonarios, o sí, pero se pueden permitir el viajar a cualquier sitio del mundo y tirarse 5, medio año o el tiempo que haga falta hasta que ellos consigan o crean que han conseguido pues la solución a sus preguntas. Pues bien, estamos hablando de Melquisedec. Pues bien, si mi memoria no me falla, de todas formas saldrá, no os preocupéis que saldrá lo que la Iglesia Católica Apostólica Romana reconoce. Pero si mi memoria no me falla, los sacerdotes cuando son los ungen como sacerdotes, cantan: yo soy sacerdote según el rito del sacerdote Melquisedec o algo parecido. Me lo cantó ayer el cura. Muchas gracias, don Enrique, porque fue un regalo maravilloso. Y bueno, pues como le expliqué ayer al sacerdote, es que yo digo mi sacerdote, pero no es mío, es de todos, pues la ignorancia es muy atrevida. Y yo soy muy ignorante, por lo tanto soy pues muy atrevido. Y esa es la historia. Pues bueno, amigos, vuelvo a matizar y a recordar que os quede muy claro que esto es un libro que alguien lo ha escrito, pero que no tiene ningún reconocimiento ni por los hebreos, que tienen el mismo problema, el mismo dilema: quién es Melquisedec, y por los cristianos, que tenemos el mismo problema, no sabemos quién es Melquisedec. Pero Melquisedec, que se arrodille a Abraham y que le dé el diezmo, no siendo judío, siendo inmortal, no se sabe de dónde viene, pues eso los sacerdotes, pues cuando son ordenados sacerdotes cantan, y lo cantan en latín: yo soy sacerdote de Dios según el rito de Melquisedec. Ahí queda eso, impresionante. Y yo tengo que contaros que a mí me está pasando aquí una cosa muy curiosa.
En el primero, durante gran parte de la grabación, yo tenía la piel de gallina y hoy me ha pasado lo mismo, pero hoy tengo creo que hasta los pelos de la espalda erizados. Espectacular. La verdad es que para mí es impresionante. Pues bueno, amigos, estamos tocando tema delicado, muy elevado para mí y para la mayoría. Eh, es un gran misterio. Espero que os guste y os interese, porque como ya me conocéis los que me seguís, eh, yo hasta que no termine no voy a parar, mientras Dios me dé salud. Pues nada, soy Tony Garcés, os mando un saludo muy grande desde Valencia, España, os mando un abrazo muy grande, os deseo a todos que tengáis muchísima salud y que Dios os bendiga. Mañana más, ¿qué? Pues no lo sé, porque estoy aprovechando ahora que me encuentro mejor para grabar varias reportajes.